Listo, buenas tardes, saludos con todos. El día de hoy mi equipo de trabajo y yo vamos a presentar un trabajo que guarda bastante relevancia con la actualidad. Como sabemos, actualmente la cantidad de adultos mayores que existe en el planeta está en aumento, sobre todo en los países desarrollados, y por esa razón mi equipo de trabajo y yo decidimos hablar sobre la epidemiología y sobre los cambios que ocurren en los países desarrollados y subdesarrollados con respecto a la aparición de cardiopatías en la población geriátrica. Por lo tanto, el día de hoy nosotros vamos a hablar de la epidemiología de las patologías cardiovasculares en el adulto mayor, una revisión sistemática. El equipo está conformado por quienes habla, Gabriel Maínda Tresol, el Magister Emerson Torres Alvarado, Magister Marco Antonio Olvera Moreira, Magíster Gabriela Martínez Reyes y Magíster María Antonieta Turis Bonifaz. Y sin más que agregar, vamos a empezar el día de hoy con nuestra charla. Como se mencionó al inicio, existe una gran cantidad de personas en los países desarrollados y los subdesarrollados que están alcanzando la mayoría de edad, por lo que se catalogan actualmente como personas o adultos mayores. Hay que recordar también que los adultos mayores son las personas que poseen una edad o que tienen una edad superior a los 65 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber y conocer cuáles son las enfermedades que van a afectar a este grupo etario. Y nos llama la atención, sobre todo porque la principal causa de muerte en los adultos mayores está relacionado con una enfermedad cardiovascular de base. Recordando y mencionando también que es muy importante recalcar que el 29% de todas las defunciones del adulto mayor están involucradas o están relacionadas con una cardiopatía de base. Y esto más afecta a los pacientes de sexo femenino con un 38% y los de sexo masculino con un 28%. Por lo tanto, es un tema que tiene bastante relevancia, sobre todo por la cantidad de adultos mayores que están sufriendo una enfermedad cardiopática y que no están siendo tratados por la misma. Por lo tanto, nuestro estudio va a basarse netamente en clasificar y desmitificar a esta cardiopatía en los adultos mayores. Hay que recalcar también que esta disciplina es una disciplina moderna y nueva. Esta disciplina tiene que ver bastante con la aparición de geriatras que están evaluando la cardiopatía. Por lo tanto, nuestro estudio se basa básicamente en revisar y en conocer cuáles son los aspectos que han afectado a esta población. Como se estudió y como se dio a conocer en un estudio publicado en el 2020, hay un aumento significativo de la cardiopatía en los adultos mayores. A su vez, en un estudio publicado en el 2021, se dio a conocer y se evidenció que los factores de riesgo que más afectaban a los adultos mayores eran la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, sin olvidar también la aparición de enfermedades demenciales, trastornos del sueño, depresión y, y fracturas, que son las otras causas principales de mortalidad en el adulto mayor. Adicionalmente, en el año 2022 se publicó un estudio donde se evidenció la discrepancia y la diserción entre los países desarrollados y los no desarrollados. Por lo tanto, hay una diferencia en los pacientes o en los adultos mayores que viven en países desarrollados y en los que no. Por lo tanto, nuestro tema va a basarse en esto. La metodología utilizó principalmente un análisis riguroso. Nosotros tuvimos que observar y tuvimos que ver varias revistas, dentro de las cuales nos basamos netamente en artículos publicados en PubMed, en Scopus y en Web of Science, para poder tener una imagen clara e integral del tema a hablar, que es, como se mencionó, la cardiopatía en los adultos mayores, en los pacientes geriátricos. A continuación, nosotros vamos a hablar de este proceso y qué es lo que engloba a toda esta patología. Nuevamente, como es un tema relevante y es una disciplina que está en ascenso, nos surgieron algunas preguntas que ayudaron a que podamos dar a la investigación un pie y cabeza. En este caso, las preguntas principales fueron: ¿cuáles eran las patologías principales que afectaban a los adultos mayores? Y en caso de presentarse, ¿cuáles eran los factores de riesgo que se asociaban a estas patologías? En caso de presentarse patologías y en caso de asociarse factores de riesgo, también pudimos ver y nuestro objetivo era clasificar y notar cuáles eran las variables epidemiológicas que afectaban a esta población a estudiar, y en caso de haber variables epidemiológicas, cuáles eran las diferencias de acuerdo a las zonas geográficas en las que viven los adultos mayores. Y de esta vez, así, habiendo visualizado las principales enfermedades cardiovasculares, los principales factores de riesgo, las causas o los trastornos, los ambientes epidemiológicos y los factores de riesgo que se asocian de acuerdo a las variables socioeconómicas, nosotros pudimos determinar y pudimos responder la última pregunta que nos hicimos, que era cuáles eran los factores o cuáles son las estrategias que se han implementado para poder mitigar a estas patologías en el adulto mayor.
Y así es como nosotros llegamos a nuestro siguiente tema, que básicamente se basa en dos parámetros, en la estrategia de búsqueda y en los criterios de inclusión y exclusión. Nosotros utilizamos las variables o los títulos, como estamos observando en la diapositiva, headings, los títulos que estaban y que incluían palabras importantes como cardiopatía geriátrica, enfermedades cardiovasculares, adultos mayores y epidemiología. Adicionalmente, como había literatura variada en otros idiomas, se incluyeron palabras conectoras como el and y el or, que nos brindaron un aspecto más amplio. Dentro de esto, y cuando ya pudimos visualizar nuestro margen de estudio, nuestra muestra investigativa, nosotros pudimos revisar y empezamos con nuestros criterios de inclusión y exclusión. En este caso, todos los artículos que revisaban, que eran una revisión por par y que incluían a personas mayores de 65 años, fueron catalogados como un criterio de inclusión. A su vez, cuando estos artículos presentaban una prevalencia o factores de riesgo o tendencias epidemiológicas, fueron incluidos en la investigación. Y a su vez, los trastornos que nos incluían variables cuantitativas y mixtas. Hay que recalcar que para el estudio se excluyeron cualquier artículo, cualquier revista que no haya sido diseñada de forma exclusiva para adultos mayores. Por lo tanto, nuestra investigación se basa exclusivamente en lo que tiene que ver con los adultos mayores, las enfermedades de base, los factores de riesgo, las variables socioeconómicas y excluimos cualquier enfermedad, cualquier artículo que no esté relacionado a lo mismo. Por lo tanto, una vez escuchando todo esto, nosotros tuvimos que acertar y tuvimos que ver cuáles eran los hallazgos relevantes de cada una de las investigaciones. Para hacerlo tuvimos diversos estudios, dentro de los cuales encontramos el estudio publicado en 2023 por Chambergo y Michot, que te habla de un estudio observacional donde se puede identificar y donde se identificó básicamente el riesgo cardiovascular en la población geriátrica. A su vez, tuvimos que ver cuáles eran los factores de riesgo en la comunidad geriátrica y para eso utilizamos un artículo que se publicó en el 2024 donde se estudiaba a la enfermedad geriátrica o los pacientes geriátricos en una ciudad de Paraguay. También, como dijimos al inicio, había una desproporción, había una especie de variable entre los países desarrollados y subdesarrollados. Por eso nosotros también analizamos esto y tuvimos que ver una relación entre el envejecimiento y las enfermedades cardiovasculares debido a que el corazón, a medida que uno avanza en edad, disminuye la fuerza contráctil que posee y los vasos sanguíneos adquieren una resistencia propia con la edad. Así nosotros también logramos conocer cómo evolucionaban estas cardiopatías en los adultos mayores, basándonos en un artículo publicado en el 2020 que fue básicamente una revisión de casos de estos adultos mayores. Y a su vez, una vez concluido todo esto, llegamos al análisis de las enfermedades que afectaban con mayor predominio, que eran las más comunes, a los adultos mayores, siendo este uno de nuestros primeros resultados. Avanzando con los resultados, tenemos que saber que había un montón de enfermedades, un sinnúmero de enfermedades que actuaban y que afectaban a los adultos mayores después de los 40 años de edad. Por lo tanto, utilizamos un sinnúmero de estudios, como el estudio publicado en el 2024 por Farshad et al., que era un estudio longitudinal. También tuvimos que conocer cuáles eran las condiciones geriátricas que afectaban a estos pacientes. Eso fue hecho a través de un estudio publicado por Alonso y Salnas en el año 2024, que fue una revisión crítica de casos. A su vez, una vez como se indicó, tenemos que conocer cuáles eran las variables epidemiológicas que afectaban al adulto mayor en índole cardiovascular, por lo que se usó una revisión epidemiológica de un artículo publicado en el 2020 por Noal. Como tenemos que hablar de estadística, se utilizó también un estudio publicado en el 2019, donde veíamos la actualización estadística de estas enfermedades cardíacas y qué relación mantenían con los eventos cerebrovasculares en la población estudiar, que eran adultos mayores. Y una vez que captamos toda esta información, al igual que en el estudio publicado en el 2023, que fue un estudio transversal, nosotros ya asociamos cuáles eran las variables socioeconómicas y cuáles eran la afectación que tenían en el adulto mayor. Así nosotros pudimos observar y tenemos una prevalencia de las enfermedades cardiovasculares que afectan en mayor cantidad al adulto mayor. En este caso, nosotros podemos concordar con el artículo publicado en 2019 por Arnold, que nos dice que la mayoría de los pacientes mayores a 60 años tienen una hipertensión arterial de base, que es la que se asocia al desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares. A su vez, nosotros también nos dimos cuenta que la falla o insuficiencia cardíaca estaba visible en el 51% de los casos. Esto se comprobó con el estudio publicado en 2020 por Ríos Navarro, donde se utilizó un estudio transversal descriptivo para poder darnos cuenta cuáles eran las mayorías o las enfermedades que afectaban a este grupo etario. Y un estudio publicado en el 2013, observacional, que nos hablaba que el 20% de los pacientes mayores de 65 años presentan una enfermedad cardiovascular,
a diferencia de lo que se conoce por el resto de bibliografía, el estudio que se publicó en 2013 nos indicó que el sexo más predominante era el de los pacientes masculinos. Ahora tenemos que hablar de los factores de riesgo. Como se mencionó al inicio, los factores de riesgo que están más asociados a la aparición de una enfermedad cardiopática en los adultos mayores tienen que ver con la hipertensión arterial, con la hipertrigliceridemia y con la diabetes mellitus, factores que a su vez afectan a la capacidad que tienen los vasos sanguíneos para transportar a la sangre, haciendo que se vuelvan más rígidos, aumentando el riesgo de una cardiopatía y de un evento cerebrovascular. Entonces, como se visualizó y se comprobó en el estudio publicado en el 2019, por Rodríguez Sánchez, el factor más común era la hipertensión arterial asociado a la diabetes y al sedentarismo. Y en una revisión sistemática publicada por Barón Castañeda en el 2022, la hipertensión y la diabetes son los más predominantes, como se indicó, para el desarrollo de enfermedades geriátricas, como hemos venido aclarando a lo largo de toda esta conversación. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que en las últimas 2 décadas se ha incrementado bastante la aparición de enfermedades cardiovasculares en los adultos mayores, más que nada por la falta de concientización sobre las enfermedades cardiovasculares en este grupo etario. Y como nos damos cuenta, el 25% de los pacientes mayores de 75 años tienen un infarto de miocardio a largo plazo. Y también tenemos que recordar que, aunque es la causa de muerte mayor que afecta a los adultos mayores, existen otras causas que no fueron tomadas en el estudio, pero hay que mencionarlas, que son después de los eventos cardiovasculares, la depresión, la ansiedad, la demencia y las heridas traumáticas suman el otro porcentaje de, 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 de fallecimiento en los adultos mayores. Hay diferencias y prevalencias en los factores de riesgo de acuerdo a las sociedades o a los niveles socioeconómicos que presentan los pacientes. En esta vez nosotros nos dimos cuenta a lo largo de la bibliografía que se estudió que dependiendo de la calidad, del nivel socioeconómico que tenga un paciente va a tener una mayor facilidad para acceder al servicio de salud. Mientras el paciente tenga un mayor estatus socioeconómico, va a tener una mayor concientización sobre su salud y sobre los efectos nocivos y dañinos que podrían proveer estas enfermedades de base a la aparición de enfermedades cardiovasculares, que fue lo mismo que se concordó con los estudios publicados en 2019 por Carrión Ruiz y en el 2022 por Barón Castañeda. Así nosotros logramos identificar y se logró comprobar que existen diversas estrategias que han servido para lograr disminuir la aparición de estos riesgos o la disminución de estas enfermedades que terminan afectando al adulto mayor. En este caso, un estudio publicado en el 2020 con una revisión narrativa sobre las intervenciones clínicas demostró que la concientización y el correcto abordaje del paciente disminuye considerablemente la morbilidad cardiovascular asociada a eventos cardiovasculares, valga la redundancia. En un estudio publicado en 2022 por Barón Castañeda, que ya se ha mencionado, también se recomienda implementar programas preventivos en centros de educación asociados a adultos mayores para poder disminuir la cantidad de complicaciones que desarrollan estas enfermedades de base. Y es así como nosotros llegamos a nuestra conclusión. Como mencionamos, la aparición de las cardiopatías en los adultos mayores va en aumento, no solo en los países desarrollados, sino en los subdesarrollados a su vez también. Y por esa razón emerge como una disciplina nueva y algo novedosa la cardiopatía, la cardiología geriátrica. Esto también nos da a conocer que existen, como se mencionó, factores de riesgo que pueden ser controlados, como fue y como se observó en diferentes estudios, como los que mencionamos de Chambergo, Valdés y Centero, y nosotros también pudimos comprobar que el envejecimiento se ha identificado como un factor clave en la aparición de estas enfermedades, no solo por las variables fisiológicas que adquiere el adulto mayor con la edad, sino también por las enfermedades de base que también juegan un rol en la aparición de estas enfermedades cardiovasculares, como se resalta en el artículo publicado por Castañeda en el 2022. También nosotros tenemos que saber que hay una interrelación entre las enfermedades geriátricas y las enfermedades cardiovasculares, como se mencionó al inicio. Por lo tanto, nosotros sabemos que a mayor edad hay una disminución de la fuerza del contráctil del corazón, un aumento en la poscarga y un aumento en la resistencia vascular del paciente, lo que desarrolla y lo que promueve la formación de estas enfermedades cardiovasculares y no solo la aparición de estas enfermedades cardiovasculares, sino el aumento en la mortalidad de los pacientes. Le agradezco a todos por su atención y por su tiempo. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer conocer por medio del correo o en el conversatorio. Así que muchas gracias a todos por la atención, muchas gracias a todos por la oportunidad de compartirles el estudio y nuevamente gracias por la invitación a, a la universidad. Muchas gracias.